Buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este primer webinar del año. Eh, Como el tema lo menciona, vamos a hablar sobre partes relacionadas y obviamente las obligaciones de estas partes relacionadas, principalmente enfocadas en precios de transferencia. El día de hoy me acompaña mi socio Gildardo Olivos. Adelante, Gildardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por permitirnos compartirles estos conocimientos o actualizaciones en las obligaciones de precios de transferencia. Buen Nos día. acompaña también Daniel Macías, gerente de la práctica de precios de transferencia y también de la práctica de evaluación. ¿Qué tal a todos? Saludos, muy buenos días, muchas gracias por su tiempo. Bueno, el tema que pretendemos abordar el día de hoy es un tema desde un aspecto relativamente básico, ¿no? Como su nombre lo menciona, en el slang se le conoce a se le conoce a este término de 101, ¿no? Cuando es la forma más básica de una materia. En este caso vamos a hablar de partes relacionadas 101. Vamos a abordar tres temas principales. Uno, vamos al primero, pues que es una parte relacionada, ¿no? Pareciera un tema bastante agotado o bastante conocido, pero bueno, creo que vale la pena retomarlo e identificar las partes relacionadas, porque de ahí detonamos y sabemos, y tenemos honor una parte relacionada y de ahí ya sabemos si podemos tener una obligación. Posteriormente vamos a ver cuáles son las obligaciones que tenemos, ya sean con partes relacionadas nacionales o con el extranjero, y principalmente el impacto que tuvo la reforma para 2022, que estamos realmente teniendo los efectos de cumplimiento en este 2023, ya que en estas fechas tenemos que estar dando cumplimiento a lo que nos obligamos conforme al 2022, ¿no? Y por último, también ver, bueno, tengo estas obligaciones y en su caso, pues, ¿qué sanciones pudiese llegar a tener, no? Entrando en materia, el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es la identificación de partes relacionadas, ¿no? Como les comentaba, pues es un tema que pareciera bastante agotado, ¿no? Pareciera pues es muy sencillo decir, va, parte relacionada, pues cualquier una empresa pues con la que tenga operaciones y que sepa que es parte de mi grupo. Bueno, pero no necesariamente es la definición de grupo, ¿no? Porque podemos encontrarnos definiciones de grupo en otras legislaciones, donde nos pueden decir que, pues, si es una empresa que forma parte de un mismo grupo y ahí tiene una tenedora en común, etcétera, ¿no? Hay que enfocarnos a que partes relacionadas tiene su propia definición independiente. No es lo mismo la definición, por ejemplo, que puede ser de una asociada o que puede ser de una subsidiaria o la definición de una vinculada, conforme, por ejemplo, la ley aduanera. En su caso de personas físicas, sí nos vincula de esta manera hacia las personas físicas a través de la ley aduanera, pero también hay que distinguir que en la ley de renta hay una definición de parte relacionada, ¿no? Tal vez en las normas de información financiera pueda haber una definición de parte relacionada, pero tenemos que enfocarnos a la definición que ya está en la ley de renta, porque si tenemos una definición ya en ley, no podemos voltearnos a poder utilizar una definición que está en una doctrina, ¿no? Si no tuviéramos la definición, obviamente tendríamos que voltearnos a esa doctrina que sería esta norma de información financiera para definir si hay una parte relacionada, ¿no? Primero, tenemos dos definiciones muy similares, una para personas morales en el 179 y otra de la ley de renta, y otra para personas físicas en el 90. Es muy escueta, es muy reducida, pero la verdad es que abarca bastante, tiene un alcance bastante amplio, ¿no? Si leemos lo que nos menciona la ley del artículo 179 de la ley de renta, nos menciona que es una persona que participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital. Pero vayamos a la más sencilla de ubicar, que es la de capital. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el socio 1 que participa en el capital, ya sea desde una acción o de la participación más mínima que pueda tener la compañía, tiene una participación directa en el capital, no hay un umbral para esto, no nos indica que sea al menos un 5%, un 10%, nos indica con que tenga participación en el capital de manera directa. Y, por ejemplo, si la empresa 1 tiene a su vez participación en la empresa 2, pues tendría a través del método de participación, una participación indirecta en la empresa 2. Entonces, de forma directa en empresa 1 y de forma indirecta en empresa 2. Ahora, cuando hablamos de control,
es un poquito distinto. Aquí habremos que irnos a la definición que nos maneja la norma de información financiera, pero sepamos que también hay una definición de control en la ley de renta. En la norma de información financiera es muy claro, únicamente nos dice que tenga 50% más uno de los derechos de voto de una entidad. Entonces, si por ejemplo el socio 1 tiene el 50% de los derechos de voto de la empresa 1, pues directamente tendría el control. Si a su vez la empresa 1 tiene el 50 más 1 de la empresa 2, pues obviamente tenemos en la empresa 1 control directo y en la empresa 2 control indirecto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me menciono que hay una definición de control en la ley de renta? Esto nos vamos al párrafo 11 del 176. Lo voy a abordar un poquito más cuando pasemos a la definición de personas físicas, porque ahí es donde más nos va a afectar. Este cambio se dio en 2019. Ahora, en administración recordemos que la única forma de participar en la administración, en la toma de decisiones, es o que sea un empleado de la empresa o que forme parte de los órganos de administración de la compañía. Entonces, una compañía, ¿cómo puede participar directamente en el órgano de administración? Cuando esta compañía tenga derechos a un asiento en el consejo y a designar a un consejero en este órgano administrativo. Puede ser el consejo de administración, puede ser un comité, digamos, cualquier órgano que tome decisiones de la empresa, puede ser, se considera que participan en la administración. Ahora, igualmente, digamos que el socio 2 estuviese participando en la administración de esta empresa, igualmente podría ser participante de la administración de la empresa 1. Ahora, es un poco más difícil decir que participo en la administración y luego subsecuentemente participo en la administración indirectamente, ¿no? Entonces, en la administración prácticamente la vinculación tiene que ser muy directa. ¿Qué otro tipo de parte relacionada por administración podemos tener? Un consejero. El consejero, digamos, un consejero independiente que no es socio, no es parte relacionada de la empresa, participa en el consejo de administración. Bien importante, el mero hecho de los honorarios de este consejero no es una operación entre partes relacionadas, porque hasta que se vuelve consejero, la negociación que se dio de esos honorarios de ese consejero independiente era entre terceros independientes. En el momento que ya hay el pacto y se define que se detona, que ya son partes relacionadas porque se vuelve consejero, ahí se vuelve parte relacionada. Antes no lo era. Entonces la transacción, es decir, la prestación del servicio como consejero y el pago de ese honorario, no es sujeto de un análisis de precio de transferencia. ¿Por qué? Porque no son partes relacionadas al momento de realizar la transacción. Ahora, aquí viene otro tema. Vamos a expandir la definición no únicamente a una participación directa o indirecta, es decir, estamos hablando del tema vertical, ¿no? Hacia unas subsidiarias o hacia las tenedoras. Ahora, ¿qué sucede en la segunda parte de este párrafo? Nos menciona, cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de dos personas, por ejemplo, hablamos de la empresa 1 y de la empresa 3, que el socio 2 participa en el capital de una y en el capital de la otra. Entonces, habla de una persona o grupo de personas, podría ser aquí otra empresa o una asociación en participación que tuviera estas acciones, pero aquí hablamos de este socio que tiene participación en ambas y por tanto estas dos se vuelven partes relacionadas. Y ahora, como esta también a su vez participa como menciona, directa o indirectamente, esta otra también se vuelve parte relacionada. Hasta aquí, como vamos viendo, digamos, lo podemos ver, que podríamos decir, bueno, son dos bloques distintos de partes relacionadas, ¿no? Hasta aquí yo podría decir, oye, pues el socio 1 y el socio 2 pareciera que no son partes relacionadas. Por ello tenemos que abordar también, pues desde el punto de vista, o más bien la definición de partes relacionadas para personas físicas. Esta se vuelve un poco más compleja. ¿Por qué? La definición de partes relacionadas para personas físicas ya involucra otras materias, como puede ser un tema civil en cuanto a una relación familiar, nos puede hablar un tema laboral, ¿no? Porque también empezamos a hablar ya de las personas y cuando se ven involucradas
como empleados de la empresa, ¿no? Entonces, la definición es prácticamente la misma, la que está en el artículo 90, cuando una persona participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo a la legislación aduanera. Y bueno, la legislación aduanera en el 68 nos plantea estos puntos, ¿no? Que son los que difieren de lo que tenemos en el 179. Abordemos cada uno de ellos, ¿no? Tenemos en primera instancia la fracción primera, nos dice, si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad de una empresa de la otra. Es decir, este director, digamos que fuese director de la empresa 1, si este director tiene operaciones con la empresa 1, esta operación tendría que ser, que tendríamos que analizar como con un análisis de precio de transferencia. ¿Por qué? Porque son partes relacionadas. Ahora, ¿qué sucede con la subsidiaria? Aquí es lo que mencionábamos al principio. No es lo mismo que lo que me dice las normas de información financiera a lo que me dice la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre renta, inclusive con base a la ley aduanera que expande la definición de parte relacionada, no está mencionando que a su vez la otra empresa en la cual está siendo, digamos, que este director sea dueño de esta empresa y por tanto, esta pareciera que no es parte relacionada conforme a la ley de renta. En la norma de información financiera sí nos menciona que el que sean digamos, que sea funcionario de alguna de las otras empresas y que a su vez tenga una empresa propiedad de él o que participe en el capital, en la administración o control. Entonces, en norma de información financiera, digamos, como suelen decir, lo más kosher es, bueno, sí voy a documentar esto porque la norma de información financiera me lo está contemplando como parte relacionada. Es muy probable que su auditor se los vaya a pedir. Si se dictamina fiscalmente, el auditor les vaya a pedir, oye, necesito que documentes esta operación de la empresa de tu director. Ahora, estrictamente en la ley de renta, pues no habría la obligación. Ahora, también nos menciona si están legalmente reconocidas como asociados en negocios. Ahora, como veíamos en el punto anterior, teníamos como dos bloques, ¿no? Teníamos al socio 1, que es parte relacionada de la empresa 1 y de la empresa 2, por participación directa e indirecta, y el otro bloque, el socio 2, que sería parte relacionada de las empresas. Pero esta fracción nos empieza a vincular a los socios, es decir, oye, si hay una operación aquí entre los socios, conforme a la ley aduanera, también podríamos caer en una operación de partes relacionadas entre los socios, ¿sí? Entonces, aquí también podríamos tener que voltearnos a ver y decir, oye, esta operación entre estos mismos socios pudiese ser que tengamos que documentarla conforme a las obligaciones que tenemos cuando tenemos operaciones con partes relacionadas. La fracción 3, pues es redundante, ¿no? Porque al final aquí nos habla si una persona tiene directo o indirectamente la propiedad del control o la posesión del 5% de más de las acciones. Aquí hay un umbral, en la ley de renta no hay un umbral. Digamos, lo que nos dice aquí es o cuando exista vinculación. ¿Qué significa? Que lo único que va a hacer, nos va a remitir para allá, pero no para darnos un beneficio de decir, ok, como aquí hay un umbral del 5%, entonces me baso en ese umbral del 5%. Únicamente lo usa para expandir la definición. No podemos decir y voltear y decir, ay, como aquí dice el 5%, pues ya es un umbral que yo puedo manejar, porque aquí esta remisión únicamente es para expandir, porque el mismo texto de la ley ya nos está obligando. También menciona si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, o si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. Esto ya lo estábamos teniendo en la misma definición del 179 o del 90. Y también tenemos la fracción quinta. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. Esto pues sería en el caso de que tuviéramos los típicos joint ventures donde no hay un 50+1, ¿no? Digamos, al final ya serían partes relacionadas porque tienen participación en el capital, pero bueno, esto es para abordar este tipo de compañías donde no hay un control de ninguna de las partes, pero a lo mejor
puede ser un joint venture entre 1, 2 o 3 personas que tienen participación en común. Ninguna de estas tiene control absoluto sobre la entidad, pero bueno, conforme a esta, conforme a esta fracción, pues también serían partes relacionadas. Y ahora, este último, que sería el más importante, que yo puedo ver en temas de partes relacionadas para personas físicas, es cuando formen parte de una misma familia. Ahora, la definición de familia, pues, podría ser bastante amplia, ¿no? Afortunadamente, en el reglamento de la ley aduanera tiene una definición de familia y nos menciona que se considera que existe vinculación entre personas de la misma familia si existe parentesco civil por consanguinidad, de forma, digamos, en línea recta. Podría ser el abuelo y pues el bisnieto o indefinido, o sea, si sobrevive el chosno, pues también sería parte relacionada, ¿no? Y de forma transversal hasta el 4º grado, ¿no? Podría ser el primo, podría ser el sobrino, etcétera, ¿no? Y también tenemos cuando haya en caso de que haya transversal por la afinidad hasta un 2º grado y también los cónyuges y concubinos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Yo diría, ok, yo soy parte relacionada, el socio es parte relacionada del hijo porque son familia, ¿no? Pero si yo me volteo a ver en la ley de renta, lo que me dice, bueno, el socio pues es parte relacionada de la empresa, ¿sí? Pero el hijo no puede ser familiar de la empresa 1. Ahora, la norma de información financiera sí me menciona que los que sean familiares de alguna de las otros supuestos que son algunos de los que tengan participación en capital o control de la otra. Entonces, ¿qué sucede? Conforme a norma de información financiera, el que sea familiar de alguien que tenga participación en el capital de la otra, me detona parte relacionada. Sin embargo, en la ley de renta no tienen esto. Ahora, y aquí viene lo importante que les mencionaba del tema de control. Entonces, por capital, pareciera que no podrían ser partes relacionadas la empresa de la persona física. Pero hay una situación del 2019 que se da, que se incorpora, se modifica el capítulo de los regímenes fiscales preferentes, y de estos regímenes fiscales preferentes se modifica a empresas extranjeras controladas. Estas, en este capítulo hay una nueva definición de control, y en esta definición de control habla que si una empresa, una persona tiene control cuando tenga el 50+1 de los derechos de voto, cuando tenga, digamos, algunos otros supuestos que son equivalentes a tener ese derecho económico, digamos, que tuviera el 50+1, y resulta que también menciona que pudiese ser que fuese familiar de alguien que tuviera ese derecho del 50+1. Entonces, de esta manera, este es familiar de alguien que tiene el 50+1 de esta otra, y por tanto, se vuelve también parte relacionada de esta empresa. Sin embargo, la subsidiaria sigue sin tener esta situación. ¿Sí? Eso es bien importante. Ahora, esto es lo que está estrictamente en ley. Muy probablemente, como saben, nos podemos encontrar con criterios por parte de la autoridad donde nos diga, no, es que son familiares y a su vez las subsidiarias quieran utilizar la definición que está en normas de información financiera. Yo para las empresas, lo que siempre les sugiero, seamos lo más kosher posible, tratemos de cubrirnos de la mejor manera, y por eso siempre es recomendable, si bien, bueno, no está estrictamente en ley, pues si vayamos a la definición de norma de información financiera, muy probablemente nuestro auditor, aunque sea para fines fiscales, para el dictamen, nos lo va a pedir. Entonces, lo más recomendable es que sí consideremos a estas empresas como partes relacionadas del mismo grupo, ¿sí? Entonces, ese es lo que hasta aquí llegamos con el tema de la definición, identificación de partes relacionadas. Y bueno, le cedo aquí el micrófono a mi socio Gildardo para que continúe con el tema de obligaciones. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Muy interesante esto de las partes relacionadas, y que dentro de este concepto creo que lo más importante que debemos tener en mente es justamente que empieza a existir el vínculo y la manera en la cual las transacciones u operaciones entre estas partes relacionadas detonen para las obligaciones fiscales en términos de precios de transferencia. Entonces, si le das a la siguiente, Mike, por favor. Entonces,
Nosotros debemos de tener en cuenta que la reforma del 2022 esta reforma que aplicó en el 2022 en su exposición de motivos, técnicamente lo que se está buscando pues es no incrementar los impuestos, pero sí incrementar la fiscalización. Entonces, con lo que habló Miguel en términos de quiénes son partes relacionadas, tanto entre personas morales como la relación que existe con físicas, una moral con una física y viceversa, ahora debemos de tener en cuenta que existen obligaciones que estas compañías o personas físicas que tengan relación de negocios, operaciones intercompañía, venta de productos, servicios, cuestiones de intangibles, entre otros, intereses, por ejemplo, ahora deben de tener ciertos cuidados para la documentación de estas transacciones. Y aquí viene la primera obligación, en 2022, a partir del artículo 76, fracción 9, te habla acerca de que las compañías general que tengan operaciones con partes relacionadas, quitó el tema de extranjeros. En el año anterior sí venía el tema de extranjeros. Ahora en el 22, todas compañías que tengan operaciones con partes relacionadas deberán demostrar que estas transacciones entre partes relacionadas encontraron a valor de mercado, ¿de acuerdo? A través de un análisis de su margen de rentabilidad, a través de identificar los beneficios que tuvieron cada quien, los riesgos que incurrió cada quien, para propósitos de determinar que sus ingresos acumulables o sus deducciones autorizadas se realizaron como si esta transacción se hubiera realizado entre tesoros independientes. ¿Correcto? ¿Qué detona esto? Detona que en el 2022 ya no, esta fracción 76.9 ya no es exclusiva o pretenda ser exclusiva de las operaciones intercompañía con residentes en el extranjero, sino que es en general. ¿Y qué es en general? Que obviamente las transacciones que se realizan en México, aquí en el mercado doméstico, estarán sujetas a este cumplimiento, en donde deberán de demostrar que dichas transacciones se realizaron a valor de mercado. ¿Correcto? ¿Qué sucede con las del extranjero? De la misma manera. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un tema adicional. Aquí también involucra el artículo 110, fracción 11, en donde vienen las personas físicas. Las personas físicas deberán, en todo caso, también documentar sus operaciones, demostrando que éstas se realizan a valor de mercado con base en la demostración de un estudio de precios de transferencia que cumple con un método, una metodología, análisis de riesgos y demás. Sin embargo, en el tema de las personas físicas, pudieran quedar excluidos aquellos que en el ejercicio inmediato anterior no hubieran llegado a un ingreso de 13 millones, las personas morales en este caso, que no llegaran a 13 millones, y personas físicas menores a 3 millones. ¿De acuerdo? Esto es con relación a demostrar la operación intercompañía. Ahora bien, si nos vamos en el ejercicio 2022 a la fracción 12, te habla acerca de que estas operaciones que realicen partes relacionadas deberán de estar realizadas o determinadas conforme al principio de valor de mercado. Ojo, aquí viene, no te digo con una contradicción, pero sí un análisis particular para cada compañía en el cual digas, oye, pues ¿sabes qué? Yo determino mis precios de transferencia conforme a la fracción 9 y al final del día esta fracción 12 en el pasado era como, bueno, pues es que está muy ambigua, no lo voy a determinar, no lo voy a hacer, pues realmente no me lo piden. Me estaría yo jugando con mi riesgo y al final del día no me quiero meter en problemas. Hoy, en el 2023, esta obligación de la fracción 12 toma relevancia porque entonces ya también, de alguna manera, te está determinando que tus ingresos deberán de ser determinados conforme al valor de mercado. Y este valor de mercado y esta transacción
deberá estar registrada en tu contabilidad durante el ejercicio que acaba de terminar, es decir, en el 2022. Consecuentemente, tú de manera natural, cuando subes tu contabilidad electrónica, estás exhibiendo esta transacción y empieza a haber cierto rastreo por parte de la autoridad para propósitos de identificar que estás teniendo estas transacciones. ¿De acuerdo? Ahora, es importante mencionar que la reforma empieza con estos dos artículos, pero también la reforma te dice que cuando nosotros como especialistas de precios de transferencia estamos realizando el análisis de las transacciones, esta transacción en el pasado podía tomar un periodo de 3 años para calcular un ciclo comercial, un periodo comercial. Sin embargo, en la reforma te dice, ¿sabes qué? No, ya no, solamente tienes que utilizar un solo año de la persona, digamos el contribuyente, versus los comparables que nosotros utilizamos para determinar que la utilidad a nivel financiero se encuentra a valor de mercado o que es lo mismo que se realizó igual que terceros independientes. En este particular es importante decir que si tú tienes o el análisis puede predeterminar o puede decir que era necesario utilizar un periodo de 3 años, lo puedes hacer. Sin embargo, el especialista deberá de tener los suficientes elementos al mismo tiempo que el contribuyente para poder documentar que en lugar de tomar solo un año, se tomaron 3. Entonces empiezan a acotar los mecanismos en términos de las rentabilidades y de que probablemente en el ejercicio que acabamos de terminar y en los análisis que vamos a presentar, el margen de utilidad pueda ser muy ajustado, muy alto, con el cual al final del día pueda tener un problema la compañía en términos de precios de transferencia. Y me refiero a un problema es que no caiga dentro del rango, ¿me explico? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la compañía al final del día tendrá que hacer un ajuste y por consecuencia una serie administrativa de cumplimientos con la autoridad para propósitos de explicar por qué no estás a valor de mercado. ¿Correcto? Entonces, un ejemplo aquí es, en el pasado tú venías con una empresa A que tiene operaciones tanto con relacionadas en el extranjero como nacionales, y luego otras dos compañías, la B y la C, que tenían operaciones entre sí, que eran operaciones domésticas. En el 21 solamente documentabas para la compañía A, sin embargo, para el 22 detonas la documentación para las tres. B y C porque tienen operaciones entre sí y son mercado doméstico, y A que tiene operaciones en el extranjero y operaciones también en mercado doméstico. ¿De acuerdo? En conclusión, hasta este punto, toda esta información que se está realizando, que se está llevando a cabo para evaluar estas transacciones, pues tienen una fecha de entrega para la autoridad. Y esta fecha de entrega, puede ser en la fecha en que generes tu declaración anual, y digo puede ser porque al final del día aparece, entonces tú ya debes de tener tus resultados y con ellos tú obviamente haber pagado tus impuestos y esto determinar que ya está a valor de mercado, y la relación que tiene, y lo pongo aquí entre comillas, el efecto del artículo 32H del código, que habla acerca de la presentación de la situación fiscal de la compañía. ¿Correcto? Aquí es importante mencionarlo porque los resultantes de esta documentación se podrán ver reflejados en esta informativa de situación fiscal de la compañía, en los anexos correspondientes. Entonces, todo empieza a ligarse. Tu contabilidad electrónica, tu documentación de precios, la presentación del ISIF, que es el informe de situación fiscal, para propósitos de avisarle a la autoridad que estás transitando en regla con base a los cumplimientos de precios de transferencia, a que estás a valor de mercado, a que no necesitaste un ajuste y por consecuencia presentar información sobre tus transacciones dentro del ISIF. Hay unos anexos que te lo piden. ¿De acuerdo? Entonces, vamos haciendo o hilvanando una relación de cumplimientos fiscales con base en estos artículos para propósitos de el buen cumplimiento de las compañías en México. ¿Le podemos pasar a la siguiente, Miguel, por favor?
Mike. Miguel. Miguel, no sé si me escuchan. Yo te escucho, pero parece que... Sí, Perdón. Mike, por favor. Listo. Gracias. Entonces, hablamos en la diapositiva anterior, que es obviamente el cumplimiento, la documentación, el tema de tener tu estudio de precios de transferencia, ya seas persona física, persona moral, y de alguna manera la autoridad, y vuelvo a recalcar, necesita saber que esto estuvo a valor de mercado. ¿A través de qué mecanismo lo haces? A través de la obligación de la presentación de un anexo 9, que es el que reúne toda la información intercompañía que tú tienes con tu parte relacionada. Y volvemos al tema. En el 2022, ahora deberás de presentar dentro de este anexo todas las operaciones intercompañía, tanto nacionales como con el extranjero, reportando en cada caso el método, la rentabilidad, estados financieros, el tipo de transacción, el rango, etcétera, toda la información que para la autoridad es relevante, en la cual determinas que estás cumpliendo a valor de mercados a nivel financiero con esa rentabilidad, ya sea también el término de una tasa de interés, el pago de una regalía, a lo mejor la venta de unas acciones que estuvieron a valor de mercado, etcétera, ¿no? El punto importante en esta sección es que la fecha de entrega que se venía pactando en el ayer, digamos en el 2021, era que podría estar presentada el 31 de marzo. Y que antes, en el 2021, únicamente subías la información con operaciones residentes en el extranjero. Hoy día no. Hoy día, vuelvo a repetir, debe de ser con empresas en México, todas las transacciones que tú tengas, ya sean morales versus morales, físicas versus morales, o operaciones con el extranjero para propósitos de determinar estos análisis. Y la entrega de esta información a más tardar debe estar en la base del SAT para el 15 de mayo del ejercicio 2023. ¿De acuerdo? Que resulta que en el ejemplo que veníamos platicando en el ayer, en la empresa A, tú tenías operaciones con partes relacionadas en el extranjero y operaciones nacionales, y presentabas en marzo del 31 de marzo del 22. Y las B y C no presentaban nada. En este año, todas las transacciones que se realizaron en el 2022 deberán de ser documentadas y presentadas y analizadas en términos de este anexo para el día 15 de mayo del 2023. Ahora bien, también la autoridad emitió una resolución miscelánea, la 3919. En esta resolución miscelánea, lo que te indica es que puedes tú no presentar este anexo 9 siempre y cuando las operaciones intercompañía que se hubieran realizado en personas morales no excedan de 13 millones y en personas físicas no excedan de 3 millones. Por lo tanto, así pudieras no presentar este anexo 9. Sin embargo, si estas transacciones se realizaron en regímenes fiscales preferentes o que tenga una persona física que esté localizada ahí y o tenga que ver con la industria de hidrocarburos, sí deberás presentar dicha información. Consecuentemente, también deberás de tener tu información documentada de acuerdo al 7612 con el propósito de identificar toda la rentabilidad y la información de riesgos, activos y funciones que te llevaron a tal caso, ¿no? Consecuentemente, la información que tú presentes en el anexo 9 tiene que ser documentada ahí. Pasamos a la siguiente, Miguel, por favor. Gil, antes de pasar, hay una pregunta. Mencionan, Perdón. en el caso de maquiladora por Safe Harbor o APA, ¿deben presentar el anexo 9? Qué interesante esa pregunta. Sí, te contesto. Deberás presentarla si en este momento, recordemos que las maquiladoras en términos de los cumplimientos, a partir del 2022 ya no existe la opción de APA. Sin embargo, te queda la opción del Safe Harbor.
Si tú te encuentras en un proceso de APA y todavía no tienes la resolución final que te emitió la autoridad, deberás de presentar tu anexo 9 por las operaciones no maquila, ¿de acuerdo? Para propósitos de identificar que estás a valor de mercado. Por la operación per se de maquila, no lo requerirías porque estás en un proceso de negociación con la autoridad. Si estás en Safe Harbor, tampoco lo necesitarías. Pero sí deberás de presentar el anexo 9 por aquellas que no son operación de maquila. Recordemos que las compañías maquiladoras tienen la oportunidad de generar ingresos no mayores del 10% del total de sus ingresos cuando provienen de operaciones diferentes al servicio de maquila como tal. ¿De acuerdo? Espero haber contestado la pregunta. Mike, ¿podemos pasar Hay a la una siguiente pregunta, lámina? Gil, Ah, pero es como un poquito más general. Si quieres, ahorita que termines las obligaciones, abordamos esta pregunta. Nos pregunta sobre los 3 años que utilizan normalmente en promedio. Si ok. quieres, la respondo ya Sí, al si final quieres ahorita de las más obligaciones. adelante para poder avanzar con la otra obligación, si cambiamos de lámina, Miguel, por favor. La otra, la lámina que viene se refiere a justamente las obligaciones BEPS, que es el local file, ¿no? Realmente esto es un tema en el cual, como ustedes, como lo había comentado, la intención de este cumplimiento, una hacia atrás, Miguel, una antes, habla acerca del cumplimiento del 76A. En este artículo, lo que se pide o lo que le pide la autoridad a los contribuyentes es que deberán de cumplir con la información local, la informativa maestra, siempre y cuando en el 2022, estoy hablando de la reforma, hubieras tenido ingresos acumulables de 904 millones en el 2021, lo cual te vuelve obligatoria la necesidad de presentar esta informativa. ¿Para cuándo? También para el 15 de mayo del ejercicio 2023. Antes tenías la oportunidad de presentarlo en diciembre de cada año, ¿de acuerdo? Pero ahora la reforma cambió y lo importante es que una local deberá presentarse a más tardar el 15 de mayo, ¿correcto? Por otro lado, y es importante mencionar, las compañías que se encuentran en el segundo párrafo del artículo 32A de código son aquellas compañías que se están dictaminando y son aquellas compañías que deben de dictaminarse según sus ingresos y, de acuerdo a código, dice que deben de ser aquellas que tienen 1,650 millones de pesos. Por lo tanto, tendrán que presentar también su local file. Pero independientemente de esto, también te menciona que aquellas compañías, empresas relacionadas de esta que dictamina, deberá presentar su local file, no importando si esta llegó a los 904 millones. ¿De acuerdo? Aquí es importante tener en cuenta este criterio porque hay muchas vertientes conforme a la lectura que se le da precisamente a la relación entre el 32H, que habla primeramente de los cumplimientos para presentar la ICIF, pero también habla acerca en el 76A de la referencia que tienen ahí. Entonces, es técnicamente válido que puedan llegar con su asesor, puedan comentar el punto precisamente para dirimir las diferencias entre uno, la obligación del ICIF y dos, las obligaciones que tienes como precios de transferencia para presentar estas informativas, tanto la local como la maestra. ¿De acuerdo? Sin embargo, también, y aprovecho el tema, es que si no estamos hablando de que es una empresa relacionada de aquella que presenta un dictamen fiscal, la informativa local podrá no presentarse si
estas empresas no llegan a tener más ingresos acumulables mayores a 13 millones en términos de personas morales o mayores a 3 millones de personas físicas. ¿De acuerdo? Esto es un tema en particular, la presentación de las informativas local. Yo creo que vale la pena decir que es quirúrgico porque podemos cometer el error de confundirnos entre, bueno, como no estoy obligada a presentar el ISIF, entonces no presento la local. Pero resulta que caías en la fracción 6 del 32H, que te habla acerca de aquellas compañías que tienen obligación de generar un dictamen fiscal y tú eres empresa relacionada de esta. Ahí tienes la obligación de presentar una informativa local. Entonces, este punto bien vale la pena irlo desmenuzando, no tomarlo a la ligera, porque hay que recordar que ahora los tiempos se recortaron. Los tiempos ahora son al 15 de mayo máximo. Entonces, tenemos prácticamente 5 meses para hacer lo que en el pasado teníamos 9 meses, 10 meses para poder presentar las informativas. Entonces, creo que aquí podemos nosotros entender que la importancia y la relevancia para presentar y documentar estas operaciones hoy día pues tienen relevancia porque toda la información las tiene la autoridad y con las informativas complementas todos los servicios, ¿no? Entonces, Mike, no sé si quieres... la última nada más para finalizar. Si me ayudas, Miguel. Aquí, técnicamente, para informativa local, en el 2022 nada más era la empresa A, insisto, la que tenía operaciones con el residentes en el extranjero y una doméstica, y las otras dos no aplicaba que presentaran informativa local. A partir del 2022, ya en el 2023, el cumplimiento, vamos a decir, es general para todas, con excepciones de acuerdo a la regla miscelánea que le corresponde a cada una, pero sí considerar que es necesario tener una buena documentación y presentar y cumplir con los requerimientos de ley para que luego no detones un seguimiento por parte de las autoridades en términos de una falta de cumplimiento. ¿De acuerdo? Gil, hay una pregunta que es con esto. Todas las preguntas las vamos a ir resolviendo. Si tienen que ver con el tema que está platicando, lo abordamos para no romper el hilo. Las que digamos, son no relativas. Ilana pregunta, entonces, si una empresa supera 904 millones de ingresos, entonces todas las relacionadas deben presentar el informe local. No, solamente si esta entidad, la entidad que genera un dictamen fiscal que supere o llegue a los 1,600 millones, sus empresas relacionadas sí deberán presentar una informativa local. En aquellas que lleguen a los 904 millones del ejercicio inmediato anterior, tendrán que evaluar, presentar una informativa local, siempre y cuando dicha ingreso de las compañías exceda 13 millones si es persona moral o 3 millones si es persona física. Perfecto, de acuerdo. Ok, no sé si haya una pregunta adicional. Listo. Pasamos al tema fueron las obligaciones. Continuamos con las sanciones. Bueno, ¿qué sucedería, no, en caso de no cumplir con esto que ya nos explicó bastante bien Gildardo? Muchas Adelante. gracias. Y sumamente valioso la manera y el nivel de detalle en el que fue presentado el tema de las obligaciones que tienen que ver con todo lo relacionado a precios de transferencia. Hablando de sanciones, un tema sumamente relevante, inicio con esto. Al principio de la presentación comentamos acerca de la definición de parte relacionada. Si ya entendimos quiénes son estos pues, jugadores en el juego intercompañía de los grupos en los que estamos siendo responsables de, podemos pasar a conocer ya después cada una de las obligaciones acerca de todas las transacciones que tenemos que hacer con respecto a la documentación, primeramente que tenemos que mandar, a las declaraciones que tenemos que estar presentando y la temporalidad o fechas en las cuales también tenemos que estar cumpliendo con estas obligaciones que Gildardo nos explicó hace unos momentos. Pero como lo comentaba Miguel, en el peor de los casos que sucede, queremos servirte de esta manera, compartiéndote a manera de resumen este pequeño cuadro donde podemos ver en la columna de la izquierda las infracciones, el concepto por el cual la infracción está dando lugar a la obtención de una multa en el artículo
182, todo esto del Código Fiscal de la Federación y el detalle. Vamos a ir revisando uno por uno y, bueno, ¿qué sucedería si hablando de esa temporalidad yo no estoy llegando a presentar las declaraciones correspondientes a las cuales estoy siendo un sujeto obligado de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta? Bueno, por cada obligación que nosotros estemos cayendo en el supuesto de no haberla declarado, de haber presentado quizá parcialmente este tipo de información en tocante a una declaración, el importe de las multas van desde los 1,500 hasta prácticamente los 20,000 pesos. Lo repito, esto por cada obligación no declarada. En segunda instancia, podemos ver lo que sucede cuando el contribuyente está, si bien presentando la declaración, pero lo está haciendo en un momento posterior a la fecha. Este plazo del 15 de mayo que reiteró Gil hace unos segundos. ¿Qué pasa cuando no cumplimos o cumplimos de manera extemporánea? Las multas van de alrededor, rondan desde los 1,500 pesos hasta los 38,500 pesos. ¿Y qué pasa si en ese sentido también no estamos presentando declaraciones tocantes a precios de transferencia? Las multas empiezan a través de desde los 15,860 pesos hasta puede llegar un monto máximo de multa de 31,000 pesos. Ahora, el artículo 81 en su fracción número 17 nos habla qué pasa cuando no estamos presentando declaraciones con partes relacionadas. Gil habló acerca de que la ley ya no hace más distinción entre estar presentando en el anexo 9 de la declaración informativa múltiple operaciones con partes relacionadas nacionales y en el extranjero. Por lo tanto, las multas al no presentar esta declaración, que son un poco más altas, empiezan desde los 86,000 hasta los 172,000 pesos. Al respecto de BEPS, estas obligaciones que para la declaración local se adelantaron al 15 de mayo y que para la maestra y country by country se están estipulando hasta el 31 de diciembre, si no estamos cumpliendo con el envío de estas declaraciones informativas anuales, la multa llega a ser desde los 172,000 hasta los 245,000. Y por último, y más relevante, y quisiera comentarlo con mucho más intensidad, es el tema de no estar identificando en contabilidad las operaciones que llevamos a cabo. Y aquí se puede detonar o desencadenar una serie de errores que, si bien lo comentamos al principio, si no estamos claros o ciertos de aquellos jugadores en el tema de partes relacionadas en el grupo en el que estamos, pues vamos a estar dejando de identificar ciertas operaciones, que cuando no identificamos estas operaciones, pues no las documentamos en un estudio de precios, que es fundamental para posteriormente presentar estas declaraciones, iniciando con el anexo 9 de la DIM, y si no estoy documentándolas correctamente y ni presentándolas en el anexo 9 de la DIM, pues caigo también en el tema de no reportar de manera completa esta declaración. Y seguramente si en el caso de no identificar plenamente mis partes relacionadas, puedo llegar incluso a no estar dando cumplimiento al estar presentando estas declaraciones. En un caso solamente meramente ilustrativo, si el contribuyente tuviera una sola operación con parte relacionada, una sola factura durante todo el año, la suma en cuanto a los importes mínimos son de alrededor de 270,000 pesos. En el caso en el que un contribuyente tuviera tenido nada más una factura y no lo hubiera declarado y no lo hubiera reportado y no lo hubiera documentado y no hubiera enviado, la multa es alrededor de los 270,000 pesos. Adicionalmente a estas multas es importante comentar, como lo vemos en la siguiente lámina, acerca de pues otras pequeñas sanciones o relevantes sanciones que tienen que ver con el no estar dando cumplimiento a lo que la ley exige con respecto a las obligaciones en materia de precios de transferencia. Se podría llegar, dado caso en una revisión, en que pues, ninguna de estas deducciones que se estén llevando contra partes relacionadas tanto en territorio nacional como en el extranjero puedan ser consideradas como efectivamente deducibles. Otro tipo de sanción adicional es que pues, le puede limitar al contribuyente al estar celebrando contratos con el gobierno federal, y también puede llegar al caso de caer en la cancelación o en la suspensión del registro federal de importadores o exportadores.
Sí, aquí en este tema de la deducción de los pagos, sí está muy claro en ley el pago al extranjero, enfocándose principalmente a las que podemos, que captura el título quinto, ¿no? Todos estos regalías, intereses, servicios, ¿no? Todo lo no tangible. Sin embargo, recordemos que pues todas las deducciones tienen que cumplir con todas las obligaciones que nos establece la ley, ¿no? Entonces, pudiese la autoridad en cierto momento, señalar que no son deducibles, ¿no? ¿No tengas un comentario sobre este tema, Sí, Gil? yo tengo otro y va muy relacionado con relación al anexo 9. El Código Fiscal en su artículo 17, H bis, hace mención de que la no entrega o no presentación del anexo 9 puede generar una restricción temporal de sellos digitales. Entonces, esto obviamente toma mucha relevancia para todos, ¿no? Sobre todo personas físicas versus personas morales para la documentación adecuada y presentar la información correspondiente. Entonces, independientemente de las multas o sanciones, esta parte de cancelación o restricción temporal toma relevancia. Tómenlo en cuenta. La intención es, pues obviamente, ponerlos en antecedente y que puedan cumplir correctamente con esto de precios de transferencia. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos a la sección de preguntas y respuestas, si están de acuerdo. Los invito a que sigan poniendo aquí sus preguntas. Es un espacio abierto. Vamos a ir resolviéndolas en el orden que van llegando, que fueron llegando. Primero comienza Ángeles Sánchez. Tiene dos preguntas. La primera, buenos días. ¿Qué fundamentos o bases tendría que presentar para poder utilizar un estudio en promedio de los 3 años? Si me permites, Gil, abordar este tema. En realidad no hay una que te diga que tengas o no tengas que hacerlo. Este año ya hay en el nivel de ley, algo muy preciso y muy estricto. Sí te dice que tienes que utilizar información de las comparables del mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía antes? Nosotros teníamos que presentar a finales de marzo, y a finales de marzo todas las compañías comparables que teníamos para el ejercicio en el que estamos analizando tenían la información que le habían entregado a sus órganos de supervisión de este tipo de compañías públicas. Lo que publicaban en diciembre lo entregaban en marzo y salía público hasta finales de abril. Entonces, ¿qué dice la autoridad ahora? Ah, bueno, te moví al 15 de mayo, entonces ya vas a poder tener la información. En teoría eso es lo que ellos dicen, la verdad es que es muy apretado, la verdad es que está muy cerrado los tiempos. Lo que sucedía antes es, bueno, no tengo la información del preciso ejercicio, y entonces, bueno, voy a tomar los de los ejercicios anteriores con la finalidad, con dos intenciones. Uno, pues, como no estoy en el mismo ciclo, bueno, sí en el mismo, no en el mismo ejercicio, pues voy a tratar de desestacionalizar utilizando varios ejercicios y promediando los últimos 3 ejercicios. ¿Por qué? Porque yo estaba, por ejemplo, si iba a revisar 2022, voy a utilizar información no del 22, pero voy a usar 21, 20 y 19. Entonces ya de esa forma yo ya no necesariamente me iba a afectar por un solo de los ejercicios si había algún tema típico, ¿no? Ahora, ¿qué me pide la autoridad? Que utilice lo del año forzosamente o que demuestre que un ciclo de negocio es más amplio. Es difícil poder encontrar industrias que tengan este tipo de variaciones de multianuales o multicíclicas. Por ejemplo, unas muy clásicas son la industria de la construcción. Tienes un periodo muy intensivo de gastos, prácticamente sin ingresos a lo mejor, y luego ya, según tercer año, empiezas con preventas, y bueno, viene una situación donde el ciclo de negocio sí requiere analizar no solo 3 años de las comparables, o más años de las comparables, sino también de la entidad analizada, ¿no? Entonces, cada caso si nos lo permite la ley de renta, está en el 179 de la ley de renta, nos permite utilizar varios años, pero tenemos que demostrarlo. Nunca se habla de los 3 años. Esto de los 3 años, siento que fue yo siempre he estado, como pongo también Gil, pues no de acuerdo que se utilizara de forma, pues, fáctica, ¿no? Siempre los 3 años, pero ya era una práctica común. No diría una mejor práctica, pero sí una práctica común. Nos podemos encontrar en infinidad de estudios que se manejan los 3 años. Y principalmente la razón por la que se utilizaba era esta, ¿no? No estamos utilizando el mismo ejercicio, entonces para poder, no podríamos hablar de una desestacionalizar, sino como para tener un promedio
y que poder compararlo contra algo de un promedio, porque no es precisamente el año que estamos analizando. No sé si quieres complementar este tema, Gil. Sí, digo, la verdad, como bien comentas, la intención de generar en un solo año es para atrapar los efectos económicos que se vieron en ese ejercicio. Y técnicamente para nosotros ahorita, conforme a la pandemia y como han venido dándose los resultados, pues en muchos de nuestros comparables potencialmente pudieron haber subido. El tema de generar el ciclo de negocios ampliado a 3 años va a ir mucho de la mano del apoyo que el asesor te pueda dar en términos de identificar si realmente la industria o el giro en el que te estás desenvolviendo pueda meritar este incremento en el año y en el análisis de 3, incluir a 3 en lugar de 1. Por consecuencia, creo que son, como dice Miguel, temas particulares, analizables, y no por el hecho de que la misma reforma te diga que tenga que ser un año, no lo puedes usar. Lo que sí te puedo decir es que para tal efecto, mi sugerencia es que hubieran hecho a lo mejor un precierre en el cual pudieran haber tratado de llegar con un ejercicio, nosotros le llamamos montado, cierta información con más meses del ejercicio 2022 para poder ver cómo va tu rentabilidad y de ahí determinar en el precierre qué pudo haber sido mejor, con qué margen y si realmente necesitas ampliar a 3 años. Sí, en este sentido del ejercicio montado, pues, hablamos, por ejemplo, de utilizar el acumulado de los trimestres publicados de estas comparables. Por ejemplo, si ya tengo lo de septiembre, podría tener un octubre 2021 a septiembre 2022. Lo agrupo estos últimos 12 meses y puedo tener un análisis ahí. Incluso hay un folio por ahí, que muchos colegas ya lo están utilizando casi como de ley, de que van a trabajar y entregar sobre los 12 meses. Al final, pues tampoco la ley te dice que tiene que ser forzosamente la información del reporte anual. Si lo que está disponible es esos últimos 12 meses, pues podría ser una muy buena comparable, ¿no? Tenemos otra segunda pregunta de Ángeles también. ¿Qué pasa si realizo un ajuste para poder quedar en rango? ¿Quieres? Adelante, o digo, como Sí, gustes, digo, defina. bueno, aquí hay un tema importante en el ajuste. Uno, primero, este ajuste, veamos que estamos fuera de rango, ¿no? Si no estamos fuera de rango, según los criterios de la autoridad, estamos cometiendo una práctica indebida. ¿Qué es muy común? Tenemos, por ejemplo, una subsidiaria que es maquiladora, perdón, manufactura bajo contrato, una distribuidora que le llaman de riesgos limitados. La política de precio de transferencia, tal vez digan, bueno, esta compañía va a obtener el 8%, y a lo mejor la compañía obtenía un 9,5%. ¿Qué solían hacer? Bueno, la ajusto a la política de precios de transferencia y que es la mediana de las comparables, y ya con ese ajuste, aunque estuviera dentro del rango, yo ya estoy cumpliendo con la política que teníamos definida. ¿Qué sucede? La autoridad no te lo puede prohibir porque no está en ley, o sea, no estás infringiendo la ley, pero estás contraviniendo un criterio de la autoridad. Uno. Dos, supongamos que sí estamos fuera de rango. ¿Qué sucede? Si esa modificación en ese ajuste me va a generar una base gravable más alta, obviamente no va a tener mucho tema, ¿no? O sea, a lo mejor si esa base gravable va a ser más alta, que implica que a lo mejor todas mis deducciones yo las las estoy reduciendo. Entonces, para la autoridad no te va a pedir mayores requisitos más que el realizar el ajuste. Hay dos tipos de ajustes que puedes realizar. Uno es un ajuste que le llaman virtual, es a nivel de conciliación fiscal contable. Otro ajuste es real, que tienes una modificación en tu contabilidad, tienes las dos opciones. La más sencilla suele ser la que únicamente ajustas a nivel de conciliación fiscal contable. Si hay una importación de mercancías, hay que hacer rectificación de pedimentos. Hay una situación ahí, ¿no? Con la parte aduanal, al momento de entrar, lo que le interesa a la autoridad es que el monto sea más alto por los aranceles, etcétera, los impuestos indirectos que se detonan en la importación. Y viceversa, para precios de transferencias es al revés.
Lo que quieren es que esa deducción sea menor porque pues, aumenta la base gravable. Entonces, en la rectificación de pedimentos hay que ver si no nos detonan una situación ahí que nos quieran, también hay un tema de subvaluación o una situación de este tipo, ¿no? Ahora, el problema es cuando queremos reducir la base gravable. Ahí sí hay un procedimiento que está en el reglamento, da un poco de certeza, más de certeza al contribuyente porque ya establece ciertas reglas que hay que seguir. Entre ellas nos pide, uno, que tengamos un estudio de precios de transferencia donde demostremos que estamos fuera de rango. Luego nos pide una carta de qué diferencia hubo con respecto al año pasado, ¿no? También nos pide que tengamos un segundo estudio de precios de transferencia demostrando que ya después del ajuste está dentro de rango. Y bueno, con estos tres elementos vamos a poder nosotros dar cumplimiento a esta regla que no está en ley, pero bueno, es un procedimiento que pues, si lo desahogamos de esta manera, pues nos facilita el tener mayor certeza de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, También, si pasan del 30 de marzo, es decir, de la fecha de la presentación de la declaración anual, hay que informarle a la autoridad. No hay medios electrónicos específicos, se entiende que tiene que ser un escrito libre, informarle a la autoridad conforme a esa regla, ¿no? Entonces, no es una obligación en ley, pero bueno, como siempre decimos, vámonos a lo más kosher, si no nos va a causar ningún problema, nos estamos ajustando, todo está en orden, no lo estamos haciendo por ninguna razón distinta a cumplir con la obligación, pues metamos el escrito libre, ¿no? Y bueno, esos son los cuatro elementos: estudio fuera de rango para una reducción de una base gravable, estudio de fuera de rango, la carta opinión del especialista respecto a por qué está fuera de rango y las diferencias respecto al año pasado, el estudio dentro de rango, y si estamos fuera perdón, después de la declaración anual, este escrito libre a la autoridad, ¿no? Digamos, eso es lo que tendría que suceder. sí, Eh, yo solo quisiera agregar ahí, Mike, que el hecho de que te ajustes, obviamente implica todo lo que acaba de decir Miguel, pero sí también determinar que el escrito que metas, si esto fue después de la declaración anual o que vayas a emitir en favor de la autoridad para avisarle todo lo que sucedió, pues obviamente pone a la compañía en el ojo del huracán, ¿no? Sobre todo, como dice Miguel, cuando le tocas la base gravable, que se la vas a disminuir a la autoridad, cuando ya habías pagado un impuesto X y que a la hora de la hora le dices, ay, híjole, fíjate que me equivoqué, o por alguna razón se hizo algo que va a disminuir esa base gravable. Es importante tomar en cuenta eso, evaluarlo, sopesarlo antes de llevar a cabo el ajuste, ¿no? Habrá maneras adicionales para propósitos de identificar esa diferencia y poder hacer algo que no nos lleve a tal extremo, ¿no? Nada más.
Entonces, podría decirse que el limitante principal para determinar si se tiene la obligación tanto de presentar el anexo 9 como el local file para las empresas relacionadas de aquellas empresas que sí están obligadas a dictaminarse es de los 13 millones para personas morales. Mira, ahí hay que separar. Sí Casi entendí, está yo no entendí la correcta. pregunta. Sí, no, Adelante. yo más o menos le estoy captando de esta forma. Sí hay que tener cuidado en términos de separar. Una, las obligaciones del anexo 9 y de la declaración maestra, perdón, de la local file, sí limitan en términos de puedas no presentarla si tienes el tema de los 13 millones. Sin embargo, por eso es importante determinar que si tú eres una empresa que eres relacionada de aquella que sí necesita dictaminarse y que cumple con los 1.600 millones, tú como empresa hermana de dicha compañía puedas o debes documentarte en términos de una local, de una informativa local. Eso sí no te lo exime, pero hay que determinarlo y revisarlo. Por eso, esta parte de la relación entre el 32H de código y el 76A de renta tiene sus asegúnes junto con las reglas misceláneas que acaban de salir. Por lo tanto, la sugerencia es, claro, con gusto podemos verlo, obviamente podemos ayudarte, pero la intención es ir desmenuzando para ver qué es lo que efectivamente aplica para este caso. Pero en general es lo que acabamos de platicar. Okay. Pregunta Daniel Mata. Hola, buen día. Para efectos del ISIF, sobre el tema de los 100 millones con operaciones en el extranjero, supongo que se refiere a la fracción quinta del 32H, ¿qué se entienden operaciones? ¿Solo compraventa de mercancías, prestación de servicios o también aplicaría hacerle ISIF si, por ejemplo, yo recibo un préstamo de 100 millones en 2022 de un residente en el extranjero? Mira, si me das oportunidad, Mark. Adelante. Mira, lo que habla acerca son las operaciones de 100 millones, pero no aclara ni siquiera tampoco la miscelánea de que si solamente es por una sola transacción, por dos, por un gasto o una acumulación, que tengas que sumar por las transacciones. Entonces, tómalo como un tema demasiado abierto y de manera conservadora. Sí, yo te diría, documenta y considera tanto venta de mercancía, prestación de servicios, intereses en sumatoria, etcétera, ¿no? Para propósitos de cumplir y no dejar una puerta abierta a la autoridad, porque al final, independientemente de que entregues la ISIF por esas operaciones que llegaste a tener de 100 millones, pues tendrás que subir también el anexo 9 y tendrás en todo caso que ver si tienes que cumplir con local file y obviamente tener tu documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto se desgaja o empieza a desmembrarse partiendo de un incumplimiento, llamémoslo que no le presentas, pero sí presentaste lo demás, entonces empieza a haber inconsistencias. Sí, coincido, porque el término operaciones es distinto a lo que, por ejemplo, lo vemos en el 76 fracción 9, que nos habla de ingresos, perdón, fracción 12, ingresos y deducciones, ¿no? Aquí nos habla de operaciones. Pueden ser operaciones que únicamente registremos en balance, ¿no? Como está comentando el préstamo. Entonces, la verdad es que es muy ambiguo. Si la ley no distingue, nosotros no tenemos que distinguir. Entonces, ahí sí, lo más kosher sería que sí, ¿no? Ahora entiendo que es sí. Perdón, Humberto Valencia. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de la declaración master file? ¿Igual que la local? No, la master file tienes la posibilidad de presentarla en diciembre de este 23, la del 22. Sí, es correcto, Igual ¿no? que la país por país, ¿verdad? Dani. Sí, es correcto. Lo que sucedió es que se homologó el anexo 9 de la DIM con la declaración local. Sin embargo, es importante mencionar que para efecto de presentar la declaración local, alguna de la información contenida dentro de la obligación que tiene la declaración local, la tiene la master file. Entonces hay que apresurarse o adelantarse a esos plazos, porque antes, al entregarse junto, se complementaban los tiempos. Ahora, al estar 5 meses antes, hay que empezar a buscar extraer esa información de corporativos para presentar la local file.
Correcto. Correcto. Que cuando estaban juntas, pues obviamente era un mismo flujo de información, pero pues, sería conveniente tratar, aunque nos permita hasta diciembre, pues tratar de tenerla en mismo mayo, porque al final, si no, tenemos que hacer un retrabajo, ¿no? De volver a retomar aquella información y volver a hacer el flujo de información. Y a veces en ese contacto que se tiene con la casa matriz para pedir esa información, que en el caso del local entendería que por ejemplo, son los financieros que nos está pidiendo, de las partes relacionadas con las que tuvieron operación, no los podemos poder pedir en el mismo momento, ¿no? Ya es un tema más bien de operación y de facilidad en la operación. Marta Susana Delgadillo nos pregunta, vimos la declaración local, pero veo que también está la declaración maestra. ¿A qué se refiere esta declaración? ¿Está vigente? ¿Quiénes la tendrían que presentar? Bueno, efectivamente está vigente la declaración maestra. ¿A quién les aplica? A aquellos que sean grupos multinacionales, ¿de acuerdo? Este también tiene el threshold, el límite de los 904 millones y en consecuencia esta se presenta en diciembre de este 2023. Acuérdense que, bueno, para propósitos de las personas que nos están acompañando, el tema de las declaraciones maestras, locales y country by country se refiere a los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Entonces, todo lo que tengas que presentar en este 23 corresponderá al 22, lo que entregaste en 22 corresponde a lo del 21, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si contesté la pregunta. Creo que quedó claro. Sí, quedó bastante claro. Les vamos a dejar en el chat nuestros correos, si tienen alguna otra duda que a lo mejor no quisieron abordar aquí, muy particular. Con mucho gusto nosotros podemos atenderles. Para nosotros es un gusto poder resolver este tipo de dudas y pues estamos a la orden. Les dejamos por acá nuestros correos. Y bueno, a lo mejor podemos tener una reunión y comentar el tema, ¿no? Si hay alguna duda que tengan en específico. Pues bueno, Perfecto. por nuestra parte, sería todo. Pues muchas gracias por acompañarnos.